Muy bien. Entonces, como les decía, este tema es muy interesante, muy lindo, muy fácil de trabajarlo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se divide? ¿Cómo lo vamos a trabajar este tema? Se divide los números en números índices simples, que son muy fáciles de calcular, que ya los van a visualizar ustedes ahorita. Tenemos los índices complejos. Dentro de los complejos es como nos decían en el video, como hemos visto en el video, ¿no es cierto? Cuando ya incluimos más variables, cuando queremos analizar más situaciones, más cosas, más números, más variables. Dentro de los complejos vamos a subdividir en dos partes, los que son sin ponderar y los que son ponderados, ¿sí? Los que están sin ponderar, vamos a trabajar con una media simple como la que hemos visualizado en el video y una media agregativa simple. Vamos a trabajar los ponderados y en los ponderados hay una clasificación porque utilizan diferentes técnicas. Tenemos la técnica de Las-Perez, la de Paget, la de Dewar y la de Fisher, ¿sí? Tenemos 4 formas de poder calcular los números índices ponderados de diferente forma. Dentro de los sin ponderar, tenemos la media simple donde podemos utilizar la aritmética, la geométrica y la armónica, que eso ya han visto en estadística 1. ¿Sí? Dentro de la media simple podemos hacer uso de la aritmética, de la geométrica y de la armónica. Entonces, esta es la partecita, este es el tema en conclusión que vamos a revisar para la transformación y la comparación de cálculos. Buenos días, dice. Mauricio, ¿cómo está? Buenas tardes. Muchas ¿Alguna duda, Mauri? No, una duda, no, estoy entendiendo. Era aclararle una cosita, le dicen. Dígame. Era sobre el examen. Yo pensé que usted le iba a ampliar un poquito más el tiempo y esperaba y esperaba y hasta que esperé ya se hicieron como media hora y lo subí nomás mi examen en ese tiempo. Pero yo ya lo había acabado más antes, solo que el sistema se puso lento, no lo pude enviar. Ahora eso, ¿cómo lo va a hacer? ¿Convalidar? Les cuento que cuando nosotros aperturamos sistemas, chicos, Sí. no nos permite cambiar ni alargar las horas de entrega. He tratado ese rato que me comentaban y que me decían, puede alargar para poder subir. He intentado Claro. en el sistema y no me permitía el sistema porque ya estaba abierto, que no podía hacer el cambio de horario o ampliarles la hora para que ustedes puedan subir. La verdad que todavía ahorita no he ingresado a sus evaluaciones, no las he revisado porque estoy cerrando por materias las calificaciones para ir cerrando ya y de ahí a llegar a la de estadística, que es la última porque hay que revisar con números. En cambio, las otras son teóricas. Estoy trabajando. No he revisado nada, así que no sé cómo están, si han subido o no han subido y en qué hora y deshora han hecho. Apenas yo revise, vamos a hacer una clase para poder verificar quiénes han mandado, cómo me han mandado y vamos a ver cómo lo solucionamos. No se preocupe, Mauricio. Ya le hice, muchas gracias. Así que tranquilo, no se preocupe, vamos a dar solución. Muy bien, como seguíamos, vamos a ver el tema de los números índices. Hemos dicho que tenemos números índices simples y tenemos los complejos. Los simples, ¿de qué se trata? Los simples son aquellos que nos permiten conocer los cambios que presenta una sola variable. Cuando tenemos un solo dato que tenemos que hacer alguna ponderación, ¿sí? Ya sea vamos a hacer el análisis si nos pide en tiempo o nos piden en el espacio, dependiendo, ¿no es cierto?, del lugar o en qué tiempo vamos a hacer este análisis. No se olviden que va a ir un dato, una variable que tenemos que hacer cálculo. Con respecto a uno de sus valores tomado como término de comparación o base de referencia, el momento o el espacio determinado en que se toma el valor de la variable se denomina periodo actual o corriente. Y el valor de referencia de la variable se denomina base o periodo base. ¿Sí? Eso hay que tomar en cuenta, que vamos a hablar de 2 periodos. El periodo base y el periodo actual o
corriente para poder hacer el cálculo de los números índices simples. Cuando hablamos de los números de índices complejos, que aquí hemos visto que se clasifican ponderados y sin ponderados, y cada uno de ellos tiene una clasificación diferente, aquí estamos hablando que estas operaciones van a ser más complejas, ¿sí? Y que están definidas ya no por una sola variable, sino por un conjunto de variables que van a tener una relación entre sí. No puede ser de que yo quiera saber una cosa y me vaya a otro extremo de otra cosa, digamos. Por ejemplo, si estoy hablando, como nos mostraba el video, ¿no es cierto? Que estoy hablando de frutas y yo quiero incorporar comidas, entonces estamos hablando de dos cosas que son completamente diferentes. Entonces, siempre las variables tienen que tener una relación para poder hacer los análisis. Hay que utilizar los números índices complejos o compuestos cuando tenemos estas situaciones de varias variables. Pero las variables no se olviden que tienen que tener una relación entre sí. El concepto de número índice no sería necesario si solo se utiliza para comparar magnitudes de una sola variable. Eso quiere decir que es suficiente con que los conceptos del porcentaje o proporción nos muestra la diferencia o de las de una o de más variables. Acá podemos analizar varias variables. A diferencia de los índices simples, jóvenes, analizamos una sola variable. Y podemos decir que ha pasado tal situación dependiendo lo que nos estén pidiendo. Cuando hablamos en índices complejos, nosotros podemos hacer análisis de todas las variables que nos pidan, ponderando siempre y haciendo siempre un análisis. Ya les he dicho que en estadística todo resultado tiene una interpretación. Que esa interpretación nosotros tenemos que ofrecerles a nuestros clientes de qué se trata, para qué sirve, ¿sí? Esa es en base a lo que es estadística. Muy bien, aquí nos vamos a las fórmulas. En los números índices vamos a ver, fíjense, en los simples, tenemos la I, donde nos va a mostrar que son el índice, que nos muestra que es igual a X y T y a X0. Que nosotros en base al libro de Chungara vamos a tener la misma clasificación, pero en vez de X se va a trabajar, que es lo mismo, ¿sí? No se van a asustar, es absolutamente lo mismo, lo único que cambian son las letras. Chungara trabaja con P, ¿sí? Que es el porcentaje. Del periodo 0, que es el periodo base, que es lo que mencionábamos hace rato, ¿no es cierto? Y tenemos el periodo actual, que es el IT. Siempre vamos a trabajar. Dentro de lo que es Chungara nos dice P igual a N, que es el tiempo corriente, y P0, que es el periodo base o el periodo que nosotros vamos a arrancar haciendo el análisis. ¿Sí? Y siempre vamos a multiplicar por 100. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a trabajar en términos porcentuales para hacer los requerimientos y los datos. Cuando hablamos de datos complejos, ya hemos dicho que vamos a clasificar en dos, en los no ponderados y en los ponderados. En los no ponderados, la fórmula es la misma que la de los simples, es la misma fórmula. En los ponderados sí va a haber una diferencia porque vamos a multiplicar acá con dos características, ¿sí? Con dos variables diferentes en los ponderados para trabajar a través de los índices de Laspeyres, de Paget, y otros que hemos visto, ¿sí? Por lo menos Laspeyres y Paget son los que más se utilizan para hacer cálculos. Muy bien, ahora que hemos revisado a la parte teórica, ¿qué duda tienen antes de poder ingresar a la parte práctica? Que ahí lo vamos a visualizar de una mejor manera. Pero me gustaría que quede bien concreto y cerrado toda esta parte teórica. ¿Alguna duda, alguna consulta, algo que quieran agregar, alguien que ya haya visto el tema, que nos pueda mostrar para qué les ha servido o qué
¿Alguien? ¿Por qué están todos tan calladitos? Listen, y vamos a usar las fórmulas. Buenas tardes, y vamos a usar las fórmulas de Chungara, lo que está en el libro. La fórmula, si ustedes se fijan, es absolutamente la misma. Simplemente lo que hacen los autores es cambiarle las letras. ¿Sí? Algunos utilizan con X, otros la utilizan con A, otros la utilizan con T. Entonces, es la misma fórmula. ¿Sí? Cualquiera de las dos o cualquiera de las tres formas que ustedes quieran colocarlos son efectivas, son el mismo uso, digamos, no se preocupen, mientras que sigamos nosotros manejando esta parte, esta nomenclatura, que es, ¿no es cierto?, del precio o del lugar actual a la parte base, al precio del año base, ¿sí? Mantengan esa estructura y no importan las letras, porque al final cada autor lo interpreta si es X, si es A, si es P, si es N, no hay. Lo que nos interesa es el resultado. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? No puedo creer que nadie consulte. Son 51 participantes y no hay ni una consulta más. Muy bien. A vistas que no hay consultas, nos vamos a nuestros mágicos ejercicios. Muy bien. Acá he colocado un ejercicio simple para que comencemos a visualizar y podamos hacer los cálculos. Dice, el precio de una botella de Pepsi de 2 litros durante el año 2019 era de bolivianos 8. El año 2020, dicha botella cuesta bolivianos 10. El índice es, si se fijan, ahí están ya con las terminologías de Chungara, donde nos dice que I, que es el índice, es igual a A sobre B por 100, o que es lo mismo decir PN sobre P0 por 100, o igual a lo que nos muestran en la fórmula de acá, que es X y T sobre X y O por 100, que es lo mismo, jóvenes. Es absolutamente lo mismo. Pero ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Saber dónde va, qué datos, en qué parte. Se toma como referencia el año 2000. ¿Por qué vamos a tomar como referencia el año 2000? ¿Alguien me puede decir? Porque es el precio base. Ya, porque es el año base. ¿Y por qué es el año base? Porque sube el precio. Ya, porque sube el precio. Cuando nosotros vamos a hacer comparaciones, tienen que tomar en cuenta de que nosotros estamos en un año, estamos en una determinada fecha. Entonces, nosotros siempre vamos a hacer comparaciones de cómo nos ha ido antes. Entonces, vamos a tomar como año base el año que hemos tenido y nosotros a partir de ahí vamos a calcular nuestros objetivos para el siguiente año. Ya sea en precio, en cantidades, en bienes, en productos, en servicios, en lo que sea. Pero siempre tenemos un año base en el cual nosotros vamos a comparar para poder hacer referencia. Acá es un ejercicio simple, porque simplemente nos está pidiendo una sola variable. No hay más variables para hacer cálculos. Y nos dice que vamos a tomar como referencia el año base, que es el año 2000. Que tenía un precio de referencia de 8 bolivianos. Si ustedes se fijan, hemos dicho que el año base era XO o PO o B, ¿no es cierto? Y ese dato, ¿dónde va a ir? ¿Arriba o abajo en la fórmula? Abajo. Abajo. Muy bien, abajo. Es muy fácil para que ustedes puedan decir, el año base siempre, chicos, siempre el año base va a ir abajo, en la parte posterior de abajo de la fórmula, que ese es el que nos va a mandar
para poder calcular. Se calcula el índice para el año 2010, que es el corriente, el precio que nosotros queremos saber, el actual, el dato actual que queremos comparar. ¿Qué nos dice que es de 10 bolivianos? Este siempre va a ir arriba porque es el que queremos hacer la comparación. Y hay una parte que ustedes tienen que entender, porque quizás aquí un poquito se me complique, donde dice, se considera que en año base el índice es de 100. ¿Qué quiere decir con eso? Que siempre nosotros en el año base, en el año que se ha vencido o en el año que vamos a hacer las ventas, lo vamos a tomar como un 100%. ¿Sí? Y de ahí nosotros vamos a hacer los análisis. Siempre el año base es 100. Tómenlo en cuenta para poder hacer sus cálculos. Ahora, ¿qué nos dice la fórmula? Si nosotros vamos a colocar los datos que nos piden en la fórmula, nos están diciendo que queremos saber cuál es el precio actual de la botella de Pepsi del año, de la diferencia del año 2019 al año 2020. Ay, perdón, miren, está bien cruzadas mis diapositivas ahí. Si nosotros decimos que el precio actual es de 10 bolivianos y mi precio base en el año 2019 era de 8, voy a hacer la división, ¿no es cierto? 10 entre 8, ¿cuánto me sale? 1,25. Más fuerte, ¿cuánto me salía? 1,25. Muy bien, Belén, gracias. 1,25. Pero nosotros acá estamos trabajando, ya les he dicho, en ponderaciones, porque estamos multiplicando siempre cuando multipliquemos por 100, estamos haciendo ponderaciones. Si nosotros lo multiplicamos al 100, el 1,25 nos da que es el 125%. Y hace rato yo les decía que el año base siempre se va a considerar con el 100%. Eso quiere decir que si nosotros hacemos la diferencia en ponderaciones, que en el año 2019 nosotros del 100% que teníamos de precio, ahora tenemos 125%. ¿Cuánto es la diferencia de eso? Aumentamos 25%. Exacto, que ha habido una suba del producto de un año a otro año del 25%. A esto cabe resultar que nosotros podemos hacer otro tipo de análisis diciendo por qué ha habido la suba, pero no nos vamos a complicar, nosotros vamos a quedarnos ahí, que simplemente que del año 2019 al año 2020 nosotros hemos tenido una suba o un incremento del precio en la botella suelta del 25% en cada una de las botellas. ¿Está claro cómo más o menos se trabaja? Esta es la parte sencilla de la elaboración de los índices simples. ¿Sí? ¿Hasta acá ha estado claro? Sí, Lisa. Muy bien, ahora sí, todos a anotarse. Les voy a dictar otro ejercicio. Solo he hecho un hito para que ustedes puedan visualizarlo y se puedan dar cuenta de cómo es. Anótense. Todos están con sus lápices, cuadernos y calculadoras a mano, ¿no es cierto? Sí, Lisa. Muy bien. El que no está, 2 minutos para que traiga todo su material a su mesa, a su escritorio o donde estén ubicados. Para comenzar a dictar. Muy bien, vamos a arrancar el ejercicio para poder calcular. Anoten, la población de Crebó, el año 2000 eran
de 3.000 habitantes. La población de Crevaux el año 2000 eran de 3.000 habitantes. El año 2015 es de 2.200. Se calcula el índice poblacional. Se calcula el índice poblacional. Vamos. Quien calcule primero, a los 5 primeros les anoto para puntos. A ver, ¿quién ha podido terminar? Lice. 73,33%. 73,33%. 73,33%, dicen. Sí, Lisa, eso sale. Dicen sí. Eso sale. 73. Lice empató y tome El puntos. primero, Lisa. Sí, De una vez, Lice. Yo dije el primero, Lisa. Ya me han sacado el cargo, pero nadie me ha hecho la interpretación, que es lo que me interesa. Un decremento en la población, pues, Lice. ¿De La cuánto? población disminuyó en un 27%. Comparado al año 2000. 26. Hay un decremento de 26,67. Ya, de una vez, decremento, le dicen eso ahí. 73.33. Lice tuvo una disminución de 26,67 en la población de Crevaux. Eso mismo. Sí, Yo ya dije dije. primero. Muy bien. Yo dije el primero. Sí, Lice. Es, aquí escuchen, Ahora es peleamos. una bulla que no sé quiénes me están hablando. Solo Diana, escucho ahí Lisa, como soy que yo. dicen incremento, decremento. Tuvo un incremento. Disminución, Lisa, en la Disminución. población. De un 26,67%. Una disminución, dicen, del Una 26,67. disminución, Lice. Muy bien, Sí, joven. una disminución. Muy bien, aquí todos hablan. Vamos a hacer una cosa para poder anotar los puntos. El que termine levanta la mano. Los 5 primeros que me levanten la mano van a ser a los que voy a anotar. Ahora estamos viendo, ahora ya he visto que ya me han respondido varios, así que esta no va a valer. Todas me han respondido y no les he escuchado nada. Pero muy bien, ¿han visto de fácil que es? Estamos haciendo el análisis. La fórmula. Estamos viendo que estamos viendo ¿Universal? ya. A ver, ¿qué me quiere decir Gustavo? Cielo, está levantando la mano, adelante. ¿Qué quiere opinar?
Le hice la interpretación, pero ya la dijeron. No, ya no valía, no valía. Muy bien, vamos a trabajar así con levantando las manos, por favor, para que todos podamos participar, porque si todos me hablan, todos yo sé que quieren ganarse puntos, pero tenemos que ser ordenados, si no, no voy a poder anotarlos. Han visto que esto es súper fácil, ¿no es cierto? Este tema es muy fácil, muy lindo para trabajarlo, y nos sirven para hacer comparaciones, como hemos visto, en tiempo y en espacio. Entonces aquí hemos visto primero el primer ejercicio que estábamos hablando sobre precios en un determinado tiempo. Acá estamos hablando de personas en una determinada localidad, pero también tomando en cuenta un determinado tiempo, en lo que es la población. Entonces, la parte de los ejercicios en los números índices simples es súper facilita. Es súper facilita, pero antes de pasar a los que vamos a hacer de complejo, les voy a dar un ejercicio más para que ustedes puedan resolver. No se olviden que hay que hacer el cálculo, que varios me han colocado el 73, sí, era el 73, pero no se olviden que tienen que hacer el análisis donde ustedes tienen que decir, ha incrementado, ha habido un decremento, ha habido una baja, ha habido una suba, o lo que ustedes, como ustedes lo quieran interpretar, dependiendo qué les pidan, para poder hacer el cálculo y hacer la interpretación del dato que se les está pidiendo, ¿sí? No se olviden, chicos, por favor, que eso sí o sí lo tienen que hacer. Se tiene que sacar el dato, el resultado, y hacer la resta o la suma, dependiendo qué es lo que nos pidan, para poder tener el dato correcto y hacer la interpretación correcta. No se olviden que ustedes, cuando sean profesionales, van a tener que responder a sus clientes y decir, ¿sabe qué, don Benjamín? Le cuento que este mes hemos tenido un incremento del 15% en las ventas, por lo que nos está yendo muy bien, y ahora tenemos que recalcular nuestros objetivos para el siguiente mes tomando en cuenta este periodo base. ¿Sí? Eso es lo que ustedes van a hacer. Así van a trabajar, jóvenes, en la parte profesional. De esa manera, por eso es que los números índices es muy importante y es lo más fácil para poder calcular. Anótense. Va el siguiente el ejercicio. ¿Listos están todos para que dicten? Sí, dicen. Muy bien. Órale, ahí nos vamos. Entonces, anoten. El año 2010, el precio de los CDs era de 2 bolivianos por unidad. Repita, Lisa, por favor. No, les voy a cambiar. Este lo vamos a dejar para hacer. Anótenlo y lo vamos a dejar pendiente. Y les voy a dictar otro. Ese lo vamos a utilizar para Ya el otro está ejercicio. facilísimo. Muchas gracias, Sergio. Bien. A ver, van a anotar este ejercicio. Escuchen, por favor, porque si no, no van a saber después qué van a calcular. Les voy a dictar este ejercicio, pero no lo van a realizar. Lo vamos a dejar para el otro ejercicio de complejos, ¿sí? Anótenlo para tenerlo ahí y les voy a dictar después otro. Anoten el que les estoy dictando. El año 2010, el precio de los CD es de 2 bolivianos por unidad. Considerando que el año 1990 era de 10 bolivianos. Y el año 1995 era de 6 bolivianos. Calcular el índice de precios tomando como base el promedio de los años 90 y 95. Lisen, ¿puede volver a repetir, por favor? Vuelvo a repetir, sí, no se preocupen. El año 2010, el precio de los CDs es de 2 bolivianos por unidad, considerando que el año 1990 era de 10 bolivianos. Considerando que el año 1990 era de 10 bolivianos. Y el año 1995 era de 6 bolivianos. ¿Qué se pide? Calcular el índice de precios
tomando como base el promedio de los años 90 y 95. No lo resuelvan ese ejercicio, déjenlo ahí. Ahora les dicto otro para que ustedes lo hagan. Este lo vamos a hacer después. El año 2005, el precio de 1 kilo de carne era de bolivianos 9.50. El año 2015, el precio de 1 kilo de carne era de 9.50. ¿2015 o 2005, Lisa? 2005, perdón. El año 2005, el precio de carne era de 9.50. El año 2015, ahora sí el año 2015, el mismo vale de 13.30 bolivianos. Vuelvo a repetir, el año 2005 el precio de 1 kilo de carne era de 9.50 bolivianos. El año 2015 el mismo vale 13.30. Calcular su índice de precios. Ya está. Juan Pablo. Yo ya acabé, va. Yo Creo que encontré dijo que levante la mano. el 40%. Levante la mano. Levante, Ahí van 4 participantes. Bueno, Hasta ahí, los 10 primeros se han anotado. Ya están los 10 primeros. Muy bien, ahí tengo anotado, ahorita les saco una foto. Miren, ahorita les voy a preguntar a cualquiera de ustedes que me ha respondido para... Miren que me anote para tenerlos registrados. Qué bueno que les ha gustado el tema. Eso quiere decir que vamos a trabajar re bien. Listen, este va a ser el último examen que vamos a dar. No, vamos a tener la otra semana, vamos a dar uno más. ¿De esto y de otro tema? Vamos a dar un tema, solo un examen de este tema, así que tienen que aprovecharlo ahí de sacar muy buena nota. Sí, porque el otro no hemos terminado, Listen, nos falta tiempo. Este va a estar fácil y vamos a aprender a calcular, así como están manejando, y vamos a hacer la otra clase para aprender a calcular por Excel. O sea que van a tener las 2 opciones para que ustedes puedan aprender a trabajar con las 2 fuentes. Que es súper facilito en el Excel. En 2 segundos tenemos todo el cálculo. Si así es fácil, imagínense en cómo es en el Excel. ¿Eso me va a enseñar ahorita, Listen? No, eso vamos a ver la otra clase, lo que es el Excel. ¿Sí? Ahorita solo quiero que aprendan de la manera tradicional a sacar, porque no es complicado. Y de ahí, la otra clase hacemos ejercicios en base al Excel. Bueno. Y estamos listos para el examen. Y tenemos para avanzar, por lo menos la primera partecita, vamos a ver de lo que son las probabilidades. Por lo menos la primera parte vamos a ver. Lo más fácil de probabilidades para dar un pequeño examen y ustedes tengan 3 evaluaciones para poder tener opción a tener mayor calificación, chicos. ¿Sí? Ya, ese es mi objetivo. Sí, Listen, porque ya termina la otra semana las clases. Sí, por eso. Es que ahora tenemos que organizarnos ahora para poder pasar el día sábado y para poder recuperar la clase. Así, por lo menos hasta la primera parte de lo que son probabilidades, por lo menos la introducción a lo que es probabilidades, que no es nada complicado también.
Bueno. podamos rendir la evaluación y ustedes puedan tener mayor proporción de tener mayor calificación también. Y también entren con, por lo menos con una base sugerible al nivel que viene. ¿Sí? Bueno, No Lisa. quiero que se queden ahí en la nube, como se dice. Muy bien, a ver, voy a consultar a los que me han levantado la mano. A ver, de Tin, de Don Pihuen, Cucaramaca, que ya fue. Gustavo Dígame. Benjamín Durán. ¿Cuánto le salió? ¿No está Gustavo? Eliminamos su participación. Bueno, no respondió Gustavo, lo siento. Vamos a ver quiénes más han hecho. Ismael Arancibia. Buenas tardes, Lice. Buenas, Ismael. ¿Cuánto le salió? No lo he escuchado, de un Ismael. 140% del kilo de carne, a comparación del 2005 hasta el 2000. Ismael, no lo escuché nada. ¿Alguien lo ha escuchado bien a Ismael? Entrecortado, Lisa. Lisa, está un poco lento mi internet también. Ahora te he escuchado mejor, Ismael. ¿Cuánto es el resultado que te ha salido? ¿Ha habido un incremento o decremento? En lo que calculé, a comparación del 2005 hasta el 2015, ha habido un incremento del precio del kilo de carne en un 140%. Un 40%, no 140. No se olviden que hay que restar con el 100 del año base y el único resultado que nos sirven es el 40%. ¿Sí? Muy bien. Fácil, ¿no es cierto, jóvenes? Está fácil la parte de para poder calcular lo que es índices simples. Súper fácil para poder trabajar. Ahora, les he dictado un ejercicio que era complejo, ¿no es cierto? En el cual tienen varios datitos. Nos dicen que tenemos el precio del CD, que era de 2 bolivianos por unidad, y que en el año 90 ha habido un precio de 10 bolivianos y que en el año 95 ha habido un precio de 6 bolivianos. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos 3 variables. Es el precio, pero en diferentes años. ¿Cómo hacemos para calcular ese precio base? Nos dice que tenemos que tomar en cuenta como años base el año 90 y también el año 95. ¿Cómo debemos hacer esos cálculos? Les he dicho que en índice complejo tenemos los no ponderados y tenemos los ponderados. Los no ponderados tienen la misma fórmula que el de índice simple. La misma fórmula. Entonces, ¿cómo debemos calcular? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál sería el primer paso? ¿Nadie? Una determinante no sería encontrar, Lisa. Ya, dice una determinante. ¿Qué más? Entre los dos, digo. Un denominador, Lisa. Un determinante denominador. A ver, voy a ver si puedo incorporar mi pizarra acá. Deme un segundito. ¿Dónde está la pizarra?
anotar. Ya. A ver, ¿quiénes están levantando la mano? Me imagino que ya han podido determinar el ejercicio. A ver, ¿quién está levantando la mano? ¿Nadie? Muy bien, aquí vamos a trabajar. Nos están diciendo que tenemos 3 precios, ¿no es cierto? ¿Cómo era? El año 2010. De 2 bolivianos. 2 bolivianos. Tenemos el año 1990, que valía 10 bolivianos. Y tenemos el año 1995, que vale 6 bolivianos. ¿Qué me pide? Dice, tomando como base el promedio de los años 90 y 95. Tomando como base promedio de los años 90 y 95. ¿Qué quiere decir eso? Sacamos un precio promedio, sumando y dividiendo. Muy bien, Leslie. ¿Cómo se saca el promedio? Sumamos del año 95 al 90 y lo dividimos entre, porque tenemos 2 datos. Lo dividimos entre 2, ¿no es cierto? ¿Cuánto sale eso? 8. Ahora, ¿qué nos está diciendo? Lo voy a escribir aquí abajo. Calcular índice de precios. El índice de precios. Miren cómo es un ejercicio, se está poniendo un ejercicio simple. Calcular el índice de precios, sino que tiene un poquito más de parte compleja para poder hacer el análisis. ¿Cómo calculamos el índice de precios? Nos dicen que es I igual a, ¿qué va arriba? El 2. Último ¿Por qué el 2? El 8. El 8, Es que el base es 8, Lisen. ¿Y dónde va el base? Abajo. Base va abajo, Lisen. Muy bien. El precio actual es el que va arriba, el que manda. Y el precio base va a ser 8, porque aquí estamos, miren, aquí estamos haciendo el cálculo. Aparte le dice base. 25, Lisen. ¿No es cierto? Ahí nos están diciendo. El precio base va abajo. El base. Ay, perdón. Se está poniendo. Ahora sí. Esto es multiplicado por... Ya. 25. 25%. No es 50. 25%. ¿Cuánto sale aquí arriba? No es el 25, es 25. 25. ¿Y Es una cómo diferencia de 50% cada 5 años. Dicen, ¿por qué 125 y me sale 25? Es 25, Lisen. 25, Lisen. 125 es. 25, Lisen. 125 es. 0,25, Lisen. 25 entre 8? Es 125. Es 0,25. 0,25. Sí, es el 25. Lisen. Y está en... ¿Cuál Tenemos un 125? incremento del 75%. Si sacas la diferencia entre cada 5 años, te da un 50% cada 5 años. Es un 10% por cada año. Y bueno, pero el cálculo sale 25%.
Pero por Sale lógica el 25. precio está bajando, pues si antes valía a 10 y a Ah, 6, ahora está bajando. Pues, no puede valer mucho Cállate, menos. querido. Cállate ya. Salite de la clase, querido. Esto está avanzado, chicos. Me agrada que haya discusión en esta parte. Muy bien, jóvenes. ¿Han Sí, visto? cállate. Es un ejercicio simple, pero que tiene una base un poquito compleja porque ya nos está poniendo una restricción. Por eso les he dejado, les he dicho, dejémoslo para después hacer el resultado. Acá ya estamos poniendo un poquito más para complicarlo. ¿Qué nos está diciendo? Miren cómo yo he ido desarrollando parte por parte para que nosotros nos demos cuenta dónde está la trampa. Nos está dando 3 precios. Del año 2010, del 90 y del 95, y obviamente nosotros estamos mirando que ha habido un decremento, que ha bajado el precio en este lapso de tiempo y que ahora es barato, ¿cierto? Que antes salía caro y ahora es más barato. Y ahora nos dice, pero nos pone una cláusula, tienen que aprender a leer todo lo que se les pida. Les dice, calcular el índice de precio tomando como base promedio los años 90 y 95. Y ahí su compañera Leslie fue inmediato, me dice, hay que sacar el promedio de los 2 años. ¿Cómo se saca el promedio? Ustedes ya lo saben. Se suma el uno con el otro y se divide entre los dos y vamos a tener un número promedio. Y nos está diciendo que se debe tomar como año base. Como año base. Eso nos está diciendo automáticamente que ese número en la fórmula tiene que estar en la parte de abajo. Y el cálculo del número que es actual va a ir arriba. Y eso nos está diciendo que nos saca un 25%. Y hemos dicho que siempre nuestro año base va a ser al 100%. Si nosotros hacemos la diferencia de estos dos, vamos a sacar que es un 75%. ¿Cómo vamos a responder a esto? ¿Cómo sería la respuesta correcta a esto? Que del Tomando año... en cuenta que... A ver, muy bien, adelante. Tomando en cuenta los años 90 y 95 como base, vemos que el precio va disminuyendo. Entonces tenemos un decremento del 75% sobre la base de esos 2 años. Muy bien, esa sería una forma de interpretación. Muy bien, ¿alguien más que tenga otro punto de vista? ¿Quién estaba queriendo consultar? A ver, ¿quién está preguntando algo? ¿Nadie más? Muy bien, ya. Entonces, aquí, como nos dijo su compañera, es una forma de interpretar. También ustedes, a través de sus palabras, pueden decir de que, tomando en cuenta el año base, el año promedio base, entre el 90 y 95, ha habido un decremento de precio del 75% para llegar el 2010 a la venta de los CDs. Entonces hemos visto que había una relación grande de cómo ha ido bajando el precio durante este determinado tiempo. Y nosotros podemos decir a nuestro cliente o dar los resultados dependiendo qué nosotros queramos hacer, o si estamos haciendo una investigación cualitativa o cuantitativa, nosotros podemos dar resultados a través de eso. Entonces han visto que es bastante interesante, pero ya tienen que tomar en cuenta que hay cálculos que son un poquito más complejos, ¿sí? Entonces no es tan complicado para que podamos hacer. Muy bien. Ahora, nos vamos a otro ejercicio. Nos vamos a otro ejercicio. Anoten, por favor. La tabla nos muestra los precios de ladrillos y tomando como referencia el año 2000
calcular los índices de precio para los otros años. Dicen de nuevo, por favor, no la entendí. Las tablas, la tabla muestra los precios de ladrillo. Y tomando como referencia el año, 2000. Calcular los índices de precios para los otros tamaños. Ahí les estoy armando la tabla para que ustedes vayan copiándola igual. Muy bien. Ahí tienen la tablita. ¿Cómo era el enunciado? Nos dice, a ver, vuelvo a repetir qué nos dice. Nos dice, la tabla nos muestra los precios de ladrillos. Estamos hablando de precios de ladrillos. Y tomando como referencia el año 2000. Calcular los índices de precios para los otros años. Acá ya hemos entrado a un índice complejo no ponderado. Ahora, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que tomamos en cuenta año base el 2000, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué hago? ¿Cómo calculo? Este ya es un índice complejo no ponderado, que se usa la misma fórmula de índice simple. ¿Cómo lo hago? ¿Nadie? No, saca promedio de Dividiendo los el otros años que precio no son el entre 2000. cada año con la base que tenemos del año 2000. Está fácil, ¿no es cierto? Porque ¿qué nos está diciendo? Que para todos los restos de los años tenemos que tomar en cuenta el año 2000, porque yo quiero comparar el año 2000 con los otros años. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo va a ir acá mi fórmula? $0,90 dividido entre 1,20. ¿Está bien? Así es. ¿Qué opina el resto de sus compañeros? ¿No sería sumarlo, dicen, los 0,90 más 1,50 y 1,80? No, no me está pidiendo promedio, Grisela. No me está pidiendo un promedio. No nos habla nada de promedio. Nos está diciendo que la tabla muestra los precios de ladrillo. Nos está mostrando una tablita con precios de ladrillos en los diferentes años. Y tenemos que tomar como referencia el año 2000. Calcular los índices de precios para los otros años. ¿Qué es lo que hemos hecho? Tenemos la tablita, ¿no es cierto?, con los años, y estoy poniendo en la parte de abajo, yo les estoy colocando, tomamos como año base el año 2000. Entonces, quiere decir que nosotros vamos a comparar, la empresa quiere comparar el año 2000 con los otros años. Entonces, ese va a ser su precio base. Eso quiere decir
que vamos a tener como precio base 1,20. para todos los años. Para todos los años, el año 2000. Y acá, ¿qué va a ir? Uno 1,50, Lice. ¿Por qué? ¿Qué les dice la regla de la fórmula? Nos pide el precio actual dividido entre el precio 1,20. Exacto. Estamos haciendo el análisis del mismo año. Obviamente que este año va a ser el 100%. Acá sí ya vamos a utilizar el 1,50 y acá sí vamos a utilizar el 1,80. Voy a dar un clic más para que se pueda diferenciar. Ahí está. ¿Cuánto sale cada uno de estos? El primer año. 0,75. 75%. No se olviden que acá 100 para el tenemos que segundo. multiplicar por 100, ¿no es cierto? Que va a ser igual a 65%. 75. 75. Acá. 100%. Ya, muy bien. Acá abajo. 125. 125%. Y acá abajo. 150. 150. 150%. Ahora, ¿cómo hacemos nuestro análisis? Sumando y dividiendo. Cada uno. Hay que hacer un análisis de cada uno aquí, jóvenes. ¿Qué quiere decir? Que la diferencia del precio del ladrillo del año 2000 al 1995 ha habido un incremento de ¿cuánto? 25%. Del 25%. Muy bien. Del año 2000 al 2000 obviamente va a ser pues el 100% porque estamos tomando en cuenta el mismo año, el año base. Entonces siempre cuando tomemos en cuenta el mismo año va a ser el 100%. Si nosotros hacemos la relación del año 2000 al 2005, ahí sí tenemos un aumento del 25%, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos del año 2000 al 2010, ¿cuánto ha habido un incremento o decremento? Incremento del 50%. Incremento del 50%. Exacto. En el 95 dijeron incremento o decremento, me confundí. En el 95 es un decremento, porque fíjense, 100 menos 75, 25. Gracias. Y es fácil, porque fíjense, tienen que ubicarse un poquitito en los precios. Sí, yo hace rato me equivocaba en decir que había un incremento, era un decremento. En ver los precios, si nosotros hacemos la comparación del 95 salía 0,90 al 1,20, hay una diferencia, ¿no es cierto? Y del 1,20 al 1,50 pues hay un aumento y de ahí vamos viendo. La relación solo con mirar nosotros podemos fijarnos, pero nosotros tenemos que ser pues científicos y decir, no, para calcular y nosotros saber exactamente cuánto ha sido la diferencia, pues tenemos que trabajar a través de números índices para sacar nuestros porcentuales y hacer nuestro análisis que sea real. Entonces, ¿hubo un incremento o un decremento? Real. Pueden utilizar la palabra incremento, decremento, aumento o rebaja, dependiendo el análisis de lo que se esté haciendo. ¿Sí? No importa. Está difícil la parte de índices complejos
no ponderados. Del análisis. No, listen. Solo que no tienen que olvidarse que el análisis se debe hacer de cada uno de ellos. ¿Sí? No se olviden. ¿Hacemos un ejercicio más o nos vamos a los no ponderados? En los no ponderados vamos a tardar un poquito más porque tenemos que utilizar las técnicas de Paget y las Pereis, que es un tantito más complejo. Yo creo que eso lo vamos a dejar para la otra clase, para terminar, y hacemos la parte Excel, que lo vamos a hacer en un ratito el Excel, para que ustedes puedan darse cuenta cómo se trabaja, tanto en Excel como se trabaja de la manera tradicional. El Excel a ustedes les va a servir muchísimo porque pueden hacer cálculos y comparaciones en segundos. ¿Sí? Entonces vamos a dejar para la clase. Ahora sí, quiero coordinar las clases con ustedes. ¿Qué día podemos hacer? Por favor, el sábado, ¿a qué hora se puede? Sábado.